Soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos la bienvenida. Y pues bueno, en este video vamos a estar teniendo la enseñanza del pueblo de Israel, de la salida de Egipto con mano poderosa de parte de Dios. Y pues bueno, hermanos, vamos a estar empezando en este video, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a estar checando. Vamos a hacer algo muy breve, que es un pequeño resumen, así que vamos a estarlo teniendo todos aprendiendo de manera práctica acerca de cómo llegaron hasta lo que es la tierra prometida. Empezamos con Ramsés. En este lugar, en esta parte, es donde se encontraban los hijos de Israel. En ese lugar es donde estaban morando, ¿verdad? Y pues bueno, la ubicación puede ser más abajo, nada más es para darnos una idea. En este lugar es cuando Faraón está teniendo al pueblo de Israel como su esclavo. De aquí, ¿verdad?, está Moisés. Lo ponen en una cesta cuando nace, porque tenían órdenes los guardias y los de Egipto de poder agarrar a cualquier varón y poderlo, de los hijos de los hebreos, y aventarlos al río Nilo, para que se ahogaran y su muerte. Entonces, ¿qué pasó? Que a Moisés lo pusieron en una cesta, lo pusieron en el río, y entonces se estaba bañando la princesa, la hija del faraón, y entonces, pues bueno, ahí en esta situación es que lo agarran y lo ve, y pues bueno, se encariña con él, y pues bueno, la persona que estaba retirada viendo todo esto era su hermana Miriam, de Moisés. En este caso, hermanos, pues bueno, Miriam va hacia lo que es la hija de Faraón y le dice que si quiere una nodriza para el niño, en lo cual contesta que sí. Entonces regresa y va con su mamá, lleva a su mamá, y entonces pues se lo dan la hija de Faraón, y le dice que lo críe como si fuera su hijo, aunque ahora lo va a adoptar ella. Entonces pues realmente estuvo bastante tiempo en la casa de su madre con sus hermanos y aprendiendo de la palabra de Dios. Después de ahí, entonces él crece, después de que es destetado, entonces se lleva con la princesa, y ahí empieza la crianza en Egipto de parte de Moisés, que fueron 40 años. 40 años en los cuales, pues bueno, lo voy a poner con color verde, algunos puntos resaltantes. 40 años en Egipto. ¿Quién? Moisés. Después que le dijeron acerca de que vieron de los que fue con los hebreos, estaba habiendo un altercado de los egipcios con los hebreos, y entonces Moisés llega a defender, y pues bueno, la situación fue de que llega a defenderlo, lo matan a este egipcio, Moisés lo esconde, el hebreo huye, y después en otro día están altercando entre dos hebreos. No es el mismo hebreo que salvó Moisés, es otro, pero de repente entonces se empieza a escuchar y empieza a verlo estos hebreos, y dicen: vas a hacer con nosotros lo que hiciste con el egipcio, nos vas a matar. Y pues bueno, la situación fue que le dio miedo a Moisés, y por lo tanto entonces ¿qué pasó? Huyó, y los egipcios no lo querían, y pues bueno, lo quería matar el faraón, y no lo querían los egipcios porque era del pueblo hebreo. Los hebreos no lo querían porque era del pueblo egipcio. Entonces estaba entre la mitad, no lo quería ni uno ni el otro. Entonces huye, y lo que pasa es que huye de aquí hasta lo que es Madián.
En Madián es donde se casa, en este lugar, con Séfora. Con Séfora se casa y tienen 2 hijos. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, de ahí, después de que está ahí con su suegro Jetro, en el cual aquí pasa 40 años, en este momento pues ya tenía 80 años Moisés. Después llega hacia lo que es esta parte, y ahí es donde Dios le habla en el monte Horeb. Y ahí es donde Dios le da y le dice acerca de la responsabilidad que tiene sobre el pueblo de Israel, y lo tiene que encaminar y llevar de la mano. Entonces, después de esto, regresa para entonces agarrar a su esposa y a su hijo. Y entonces de aquí se trasladan hacia lo que es Egipto. Claro está, estaba renegando y estaba renuente muchas veces porque no creía. Y hubo varios sucesos en esta parte. Eso lo encontramos en Éxodo. Después llega, y aquí, hermanos, es donde Aarón, Dios también le habla que salga a encontrar a su hermano, que es aquí en el desierto, en el monte de Dios, en esta parte. Y de aquí se regresan juntos hacia lo que es Egipto. En Egipto llegan a lo que es Ramesés, donde está el pueblo de Israel, y pues bueno, está en cautiverio, pero están en una esclavitud en el cual es que pueden trabajar, y ellos hacían ladrillos, ¿verdad?, de arcilla, y también pues bueno, tenían ahí su ganado, su casa, con su familia. Entonces eran esclavos, pero no eran de manera que estuvieran en una celda o que no podían estar caminando libremente en Egipto, sino que eran con mano dura los egipcios y tenían que pagar tributos los hebreos. Entonces era muy pesado para ellos porque les fueron subiendo, y aparte pues bueno, fue la matanza acerca de los niños. Entonces pensaron los egipcios que haciendo eso entonces iba a menguar la fuerza del pueblo de Israel, porque le tenían miedo los egipcios a los israelitas porque se iban multiplicando. Después, cuando llega aquí a Ramesés, entonces Dios ya le había dicho que tenía que ir con Faraón. Se reúne con el pueblo, se reúne con los ancianos. Entonces ellos hablan y dicen que Dios los ha escuchado. Entonces al siguiente día va con el Faraón. Faraón endurece su corazón y dice para que no estén de ociosos, y los ponen a trabajar sin la materia prima. Entonces tienen que ir por todo Egipto para agarrar la materia prima y hacer sus tabiques, ¿verdad? Entonces, o sus ladrillos. Entonces, pues bueno, en este caso están con el Faraón, ¿verdad?, por ociosos. Después de 2 días, entonces regresa Moisés, porque le reclaman obviamente y le dicen: oye Moisés, pues nos veniste a este lugar para eso, para que nos empiecen a poner más carga. Va con Faraón, consulta a Dios, y en ese momento, cuando se hace la primera manifestación de parte de Dios, porque son con maravillas de parte de Dios sobre el pueblo de Egipto, para que los egipcios e Israel y los demás pueblos puedan observar el poder del verdadero Dios. Y en eso, entonces, el primero es el río Nilo, que es grande, extenso, pero se convierte en las aguas en sangre. Los hechiceros del faraón pudieron hacer lo mismo, entonces no le dieron importancia, pero pasaron 7 días que tuvieron que estar ahí soportando. Pero ¿qué más? ¿Qué pasó ahí? Que estaban soportando no nada más que habían muerto los peces, sino también la peste, porque era sangre, y pues, hermanos, todo lo que se tenía ahí de agua estaba convertido en sangre, a menos que los egipcios abrieran pozos nuevos. Ahora, en esta plaga también alcanzó el pueblo de Israel en la primera y en la segunda, por la cuestión de que el olor era fétido, y entonces ellos estaban ahí también al lado del río Nilo, y pues obviamente olía bastante feo, los peces muertos,
el río convertido en sangre, y entonces dice ahí que estaba apestando todos esos lugares, hermanos. Entonces, la segunda plaga es acerca de las ranas. Y bueno, lo vamos a estar viendo acerca de que las ranas de igual manera alcanzaron al pueblo de Israel por la cuestión de que después de que Moisés hace que las ranas ya no como plagas se mueran, entonces le empiezan a sacarlos de las casas de los egipcios, de todos lados, y las empiezan a amontonar. Entonces hacen montañas de ranas muertas, y pues empiezan a apestar, y dice la Biblia que apestaron todo Egipto, y ese también alcanzó al pueblo de Israel. Empezamos con diferentes plagas, ¿verdad? En esta tercera plaga, acerca de que no va a alcanzar a los hijos de Israel, no van a alcanzarlos a ellos. Ya en estas próximas, las 8 restantes, no van a alcanzarlo. En la 10ª, hermanos, si no hacían conforme a lo que decía Moisés, claro que les iba a alcanzar, porque era un estatuto, un mandato de parte de Dios, la sangre en los postes, en el dintel de las casas, y si no lo tenían, pues también moría el primogénito. Pero obviamente vemos que el pueblo de Israel sí obedeció. Entonces, en la tercera plaga, de ahí en adelante, ya no alcanzó al pueblo de Israel. En la tercera plaga, ¿cuál es? La de los piojos. Después de las ranas siguen los piojos, ¿verdad? Eso no nada más dio a los egipcios, sino también a los animales de los egipcios, ¿verdad? De los que ellos tenían, también tenían piojos. Después de esto vino la plaga de las moscas, de todos los tamaños, colores, y pues bueno, estaba bastante feo. Después de esto sigue la plaga del ganado. El ganado, pues bueno, muere, y va a ser algo interesante eso, hermanos, porque el ganado, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 9, dice aquí, versículo 4, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Pero en el versículo 3 dice, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima, ¿verdad? Le está diciendo Moisés al faraón de parte de Dios. Entonces, aquí se nos relata de cuál es el ganado. El ganado son caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, y dice, estos son el ganado. Y pues bueno, dice versículo 6, al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murieron ni uno, dice ahí, ni uno murió. Entonces, el capítulo 9, versículo 8 nos va a hablar acerca de la plaga de úlceras, y aquí les va a dar a lo que son las bestias. Ahora, ganado y bestias son diferentes, ¿verdad? Aquí los manejan de manera diferente. Entonces, hermanos, el ganado murió, las bestias están todavía a salvo de ello, pero ya en esta plaga, en la plaga de las úlceras, no va a ser así. Después llega la que es la plaga del granizo, el granizo que les advierte, y esto, hermano, tengan en cuenta, esto se advierte y se les empieza a decir acerca de que el granizo va a caer, y aquella persona o animal, bestia que esté en el campo, entonces tiene que retroceder, tiene que meterse a su casa, a donde están viviendo, porque si no, cualquier persona que esté en el campo puede morir. Entonces, el pueblo de Israel tenía presente eso, metieron a todos los que son sus animales, también los egipcios, ¿verdad? Habían adquirido, no se nos habla, no se nos dice de manera específica en la Biblia de esta manera, es una suposición, pero es que han estado adquiriendo de, si no tengo yo ganado, porque murió, y veo que el pueblo de los hebreos tiene ganado, entonces voy y en ese momento empiezo a estar comprando esos animales para que pueda yo tener también mi ganado. Pero entonces, hermanos, podemos observar que el pueblo egipcio, después de que se le dice que va a venir el granizo,
entonces, hermano, muchos de ellos sí atienden a la voz de Moisés, otros no. Y pues bueno, tristemente mueren animales, mueren personas que están afuera, ¿verdad? En el campo. Ahora, después de esto, hermanos, daña también la fauna, lo que son la vegetación, lo daña, ¿verdad? Esta plaga. Pero, hermanos, en el capítulo 10 nos va a marcar acerca de la plaga de langostas. Lo que dejó el granizo, entonces se lo come, ¿quiénes? Las langostas, y empiezan a comérselos. Ahora, hay algo que todavía no pueden comerse, lo que es acerca del trigo, porque todavía estaba apenas para germinar. Entonces, después de esta plaga, hermanos, viene la plaga de las tinieblas. La plaga de las tinieblas son unas tinieblas tan intensas en las cuales no podían ver a su compañero que estaba delante de ellos. ¿Cuántos días duró esta plaga? 3 días. 3 días estuvo ahí de tinieblas, y después de ello, se nos dice que el pueblo de Israel sí tenía luz. ¿En dónde? En sus habitaciones había luz en el pueblo de Israel. Eso es algo sorprendente. Después de esto, hermanos, la 10ª plaga es acerca de la muerte de los primogénitos. En las 9 anteriores, Dios le había dicho a Moisés que iba a estar endureciendo el corazón de Faraón, y por lo tanto entonces no iba a dejar ir al pueblo de Israel. En la 10ª plaga ya le dice Dios a Moisés que va a dejar salir con mano poderosa, ¿verdad? Dios al pueblo de Israel de Egipto, y va a hacer que el corazón de Faraón los deje ir. O sea, en ese momento ya los va a dejar ir. ¿A quiénes? A todos los israelitas. En los anteriores les decía Moisés, déjanos ir a 3 días de camino para entonces poder estar sacrificando a Dios, a Jehová. Y entonces Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco, así que no voy a dejarte. Y por eso vino entonces acerca de las cargas sobre el pueblo de los hebreos. Entonces, hermanos, después les dice, ok, vayan ustedes los varones, pero aquí dejen a sus familias y al ganado todo, nada más los hombres. Y dijo, no, tienen que ir todos. Después les dice, ok, los hombres y las mujeres, pero deja aquí a los niños y el ganado. No, otros dijeron, no, pues entonces en las siguientes los hombres, las mujeres, los niños, pero el ganado déjalo aquí. ¿Por qué? Porque no tenían ellos ganado también. Entonces dijeron, no, entonces ¿qué vamos a sacrificar allá? No tenemos ganado. Si aquí lo tenemos el ganado y allá no, entonces ¿qué vamos a ir a sacrificar en ese lugar? No, tiene que ser todo. Y en la 10ª plaga es cuando ya van a salir con mano poderosa de parte de Dios, pero hay una plaga, ¿verdad? La última, que es acerca de la muerte de los primogénitos. Pero entonces es cuando viene la Pascua. La Pascua no hay que confundirla. La Pascua no es cuando sale el pueblo de Israel de Egipto. La Pascua es cuando es muerto el cordero, y esa sangre es esparcida en los postes y en el dintel de la casa, para que cuando entonces pase Dios no se lleve al primogénito. Entonces eso lo vamos a entender muy detalladamente después en otro video acerca de la Pascua, y la Pascua antigua y la Pascua nueva. Así que estén esperando este video. Después de ello, entonces, en la 10ª plaga salen de aquí de Ramsés, ¿verdad? En esta parte, hermanos, pues bueno, vamos a estarlo teniendo. Lo vamos a estar viendo el peregrinaje de parte de Israel, ¿verdad? En toda esta tierra. Entonces, hermanos, de aquí de Ramsés se van y salen. De aquí se van hasta lo que es Sucot. Aquí a Sucot. Más o menos salen alrededor de 5 millones. Se nos dice ahí, se nos especifica en la Biblia cuántos son los que salieron, pero sin contar las mujeres, nada más los puros hombres. Y entonces dice aquí, en el capítulo 13, dice versículo 37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños.
También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, hermanos, dice aquí que 600,000 hombres. Ahora, entonces, ¿por qué 5 millones? Bueno, vamos a contar los niños, vamos a contar también las mujeres. Y aparte, dice aquí que grande multitud de toda clase de gente. No estamos hablando ya del pueblo de los hebreos, estamos hablando del pueblo egipcio y tal vez de otras culturas que estaban ahí, en ese lugar. ¿Ok? Entonces después también nos dice que eran ovejas y muchísimo ganado. Esto es, hermano, para que nosotros podamos entender que en todo el peregrinaje, y hermanos, tengan en cuenta esto, que llegó un momento en una parte donde estaban diciendo acerca de que querían comer y querían carne, y entonces Dios les manda las codornices, pero hay una situación, y el ganado que traían, porque llevaron mucho ganado, y lo estaremos viendo. Entonces aquí vamos a ponerle una pausa para verlo en el siguiente video. De aquí de Ramesés llega a lo que es Sucot, y bueno, pues vamos a estar viéndolo más adelante. Soy el pastor Leonardo Rivas, en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que pues bueno, vamos a tener la segunda parte de este video.